Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario, 9 a 9:30 de la noche, los martes en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del programa, la nueva cúpula militar, el nuevo director de la policía. Invitados, quiero saludar al exviceministro de Defensa, doctor Rafael Guarín, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, saludo al señor coronel Velázquez y a los televidentes. Un saludo, coronel Buenas Carlos noches, Alfonso también. Velázquez. Retorno el saludo a los televidentes, a ti, Adolfo, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto compartimos. Un académico en la política. Así es, y exmilitar también. El militar es uno pierde, uno es militar o es... Pierde ese... No, militar en retiro. Ah, eso es otra cosa, retiro. porque eso es militar, sí no me suena. Bueno, sí, se me fue un poquito el lenguaje mediático. ¿Y usted pretende ser candidato del Partido Conservador? Estoy en esa, sí señor. Un partido sin vocación de poder. Parecería ser hasta ahora, pero en el fondo hay que despertarle eso, hay que hacerle ver la importancia de que tenga vocación de poder. Muy bien. Doctor Rafael Guarín, ¿qué lectura le da usted al cambio en la cúpula militar? Es la tercera cúpula en el gobierno del presidente Santos. No se cambia una cúpula nunca, a menos que las cosas vayan mal. No se cambia una cúpula nunca militar y a un director de la policía si los resultados en seguridad son satisfactorios. Luego la cosa es muy sencilla. El presidente Santos, así no lo reconozca públicamente y mienta ante las cámaras de televisión, en realidad está aceptando que hay problemas de seguridad que además se reflejan en las encuestas del Ministerio de Defensa. El hecho de que haya tres cúpulas significa que el problema no es de generales, ni de soldados, ni de policías. Que el problema que tenemos en Colombia en retroceso de seguridad se debe a una ambigüedad en la política del gobierno del presidente Santos, pero sobre todo a la falta de liderazgo y de capacidad en la conducción política que tiene el presidente, que es el comandante en jefe de la fuerza pública en Colombia. ¿Ese es el problema, doctor Velázquez? Sí, aunque lo miro en otra perspectiva, digamos, complementaria. Y no solamente este gobierno, sino un poquito atrás también, estamos cometiendo un error en Colombia y es confundiendo seguridad con operaciones ofensivas contra las FARC y bajas enemigas y demás. Entonces ahí, y retomo la palabra de Rafael, de ambigüedad. Una estrategia militar o general del Estado en la que los principales indicadores de gestión, que son los que cada rato saca a lucir Santos y su ministro, que se dio de baja Jojoy, que se dio de baja Cano, que se dio de baja fulano, sutano y mengano, y resulta que uno va a correlacionar esas bajas con niveles de seguridad, los que afectan a la población, y no hay correlación. Entonces, la concentración debe ser en la seguridad de verdad, y no en buscar gente para dar de baja. Ahí se ve falta de una visión estratégica adecuada al problema. Yo quiero complementarle, estoy de acuerdo con el señor coronel Velázquez, es cierto, aquí hemos tenido una visión muy militarista, digamos, del tema de la seguridad. Y una guerra irregular, como el coronel lo sabe, es fundamentalmente política. Y en la guerra irregular, el componente de la violencia es un 30% y el resto de acciones de trabajo social, de trabajo de masas, de acción política, de propaganda, de narrativa, de penetración de las organizaciones sociales es el 70%. Problemas como los de Catatumbo se han producido, entre otras cosas, por el abandono del Estado, por la falta de presencia del Estado. Una región del país que ha sido paralizada durante cerca de 2 meses, evidentemente con influencia y liderazgo de las FARC, pero que ese liderazgo no existiría si no fuera por la falta de ausencia del Estado. Un problema como el de Catatumbo o el del Cauca no se resuelve con más soldados y policías, se resuelve con una visión mucho más integral y mucho más amplia de la seguridad. ¿Qué ha pasado en Colombia? Que nos hemos quedado en estadísticas que señalan número de guerrilleros dados de baja, número de capturas, estadísticas que a la postre terminan siendo falsas e incompletas. Y estadísticas relacionadas con los delitos que el gobierno mismo, como lo vamos a mencionar más adelante y lo vamos a demostrar, termina falseando para engañar a los colombianos con unas cifras que no responden a las expectativas y a las mejorías que pretende vender el gobierno en materia de seguridad. Pero con esa lógica la crítica no solo va para el gobierno del presidente Santos, va para el gobierno del presidente Uribe. Alguien podría decir eso, pero yo le hago el siguiente planteamiento. Colombia ha vivido distintas etapas en la confrontación con las FARC. Una primera etapa que fue hasta el año 2002, llega la política de seguridad democrática, usted tiene unas FARC cercanas a los 20.000 hombres según los datos del Ministerio de Defensa, al final terminan reducidas alrededor de 7.000, 8.000 integrantes, es una reducción de cerca del 60%, muy importante, pero ¿por qué hago la mención? Porque en principio sí tenía que responderse a un aparato militar con un gran énfasis en operaciones militares, pero esa etapa había que pasarla y había que dar un salto a construcción de Estado de Derecho,
construcción de legitimidad democrática, de instituciones, de presencia social en el territorio, que se tenía que hacer con la política de consolidación. Al final del gobierno del presidente Uribe, se hizo un esfuerzo muy grande. Por ejemplo, en la Macarena se invirtió algo más de alrededor de medio billón de pesos en construir democracia e instituciones fuertes, pero eso se desmontó en estos 3 años del gobierno del presidente Santos. Es lo que está pasando en Catatumbo. Entonces, a la cúpula saliente le están cobrando temas como el Catatumbo. Parecería ser que sí, uno tendría que estar dentro de la mente del presidente Santos y eso es imposible, pero por la circunstancia en que se da este cambio sí parecería ser que le están cobrando eso. Y retomo un poco lo que estaba diciendo Rafael Guarín, es decir, es paradójico que Santos asume el Ministerio de Defensa durante el anterior gobierno y habla de un salto estratégico y se crea la política de consolidación de la seguridad democrática. 6 áreas en el país, un total de 50 municipios, que en un contexto de 1.184 no es nada, 50 municipios no es nada, en un contexto de 1.184 que tiene el país, y se inicia con la Macarena, con Montes de María, pero asume la presidencia y eso se va dejando paulatinamente a un lado y entonces se diseña el plan Espada de Honor con áreas que casi coinciden con esas 6 del plan de consolidación, entre ellas el Catatumbo, pero es una acción eminentemente militar ofensiva y no de presencia de Estado, de acción social, en fin. Y entonces, claro, las FARC, que no son tontas, ven la puerta abierta y se meten de lleno al Catatumbo y están jugando políticamente duro. ¿Pero eso es responsabilidad de la cúpula militar? No, es del gobierno central, del jefe de Estado. Lo que pasa es que la guerra no es simplemente acción militar, actos de terrorismo. Una guerra como la que enfrenta Colombia es muy compleja, es una guerra irregular que combina organización de masas, trabajo político, agitación, otro tipo de acciones no violentas en las cuales las FARC han venido trabajando muy bien como resultado de la adaptación de los últimos 4 años. Ahí están los resultados. Lo que pasó en el Cauca hace un año cuando nos sacaron a los soldados fue una demostración clara de cómo usted puede, sin disparar un solo tiro, neutralizar al oponente en una guerra irregular. Lo que ha pasado en Catatumbo es también esa demostración. Estamos en una guerra diferente a la que enfrentó el presidente Álvaro Uribe, donde los componentes de fuerza siguen siendo importantes, pero no tan relevantes, y donde importa más la inteligencia, la judicialización. La justicia no sirve, no funciona, yo lo digo por experiencia dramática que viene el Viceministerio de Defensa, y también con una presencia social del Estado muy importante. Mire esta anécdota, rápidamente. No era una idea mía, era una idea del director de Fiscalía del Meta, coronel, y que respaldamos como Viceministerio y Ministerio de Defensa. Nos decía el director de Fiscalías, lo que hay que hacer es agrupar las investigaciones contra cabecillas y estructuras de las FARC en fiscales específicos, de tal manera que no estén regados en el Meta. Fui y hablé con la fiscal Vivian Morales, hablé con el vicefiscal, hablé con el director de Fiscalía varias veces. Duré más de 2 meses pidiendo que se hiciera eso, que era una reasignación, que se hace de una manera muy sencilla para los televidentes, firmar un acto administrativo por parte de la fiscal. Me fui al Viceministerio de Defensa y no fue posible hacer eso. La justicia no funciona y este tipo de confrontación es muy difícil ganarla sin justicia. Usted trabajó con la cúpula militar que sale y la cúpula militar que entra. Conoce a estos oficiales. ¿En qué falló el general Navas? Vuelvo e insisto y coincido aquí con lo que entre líneas dice el señor coronel Velázquez. El problema aquí no es de los generales, el problema aquí es que hemos dejado nuestra fuerza pública sola. Y la estrategia para confrontar a las FARC y golpearla en todo su espectro completo, incluye diversas instituciones del Estado. Y hoy tal vez es más importante Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, los ministerios que tienen que ver con programas sociales, que inclusive la fuerza pública en algunas regiones del país. Eso no lo ha entendido el presidente Santos, y eso era el salto que había que dar a partir de la seguridad democrática. La nueva cúpula hay hombres muy buenos, el general Palomino es un general excelente, yo trabajé con él muy de cerca en los temas de tránsito y transporte, seguridad ciudadana, es un señor muy allegado a los ciudadanos, que escucha mucho, creo que es un liderazgo importante para la policía. Eso sí lamento que al general León Reaño le hayan cobrado la expresión ¿Se me adelantó? de haber dicho que el país extrañaba mucho a Uribe, que es la verdad. Y segundo, el general Barrero, muy bueno Barrero. Barrero estuvo en el Cauca durante el segundo periodo del gobierno Uribe, cuando el Cauca logró estabilizarse. Barrero entiende que no es simplemente con acción militar, sino que también se tiene que construir tejido social, que tiene que construir instituciones, oportunidades de trabajo, proyectos económicos en la región. Lo lideró siendo un hombre que comandaba las unidades del Ejército Nacional en el Cauca. El general Juan Pablo Rodríguez, un gran general,
Estaba al frente de SECOES. SECOES es la unidad dedicada a los objetivos de alto valor con nuestras fuerzas especiales, son los que han estado detrás de los golpes más fuertes contra las FARC, son troperos. Creo que es una buena escogencia, pero vuelvo e insisto, este no es un problema de generales, este es un problema de presidente. Al general León Rioño le están cobrando la famosa frase que el Sin país... duda. ¿O usted cree que el presidente no sintió su vanidad y su ego lastimado cuando un general termina reconociendo que el pueblo colombiano extraña a Uribe y no lo extraña a él? Duró muy poco como director de la policía. Lamentablemente 14 meses. ¿No se presentaron fisuras entre el general Mantilla y el general Navas en su momento? Yo creo que las fisuras eran más entre el general Mantilla y el ministro de la Defensa. Creo que, y mi coronel lo sabe muy bien, que es un hombre de las fuerzas militares, creo que frente a un ministro de Defensa debe haber absoluto respeto porque representa el poder civil. Ese señor que está sentado en la silla del Ministerio de Defensa representa el poder civil y el sometimiento a la Constitución. Pero cuando un general como el general Mantilla, comandante del Ejército, le habla duro y a veces hasta groseramente al ministro, o le dice Juanca, pues ¿cuál jerarquía, cuál respeto, cuál autoridad? Fíjese Mi solidaridad ahí con el ministro de la Defensa. Fíjese que vamos encontrando razones por encima del esquema original del programa. Sí, La letra menuda. Eso que acaba de decir Rafael pues no lo conozco detenidamente, lo vi escrito en uno de los portales, parece ser que es así, pero no puedo reafirmarlo. Pero sí, es un hecho que el poder militar tiene que estar sujeto al poder civil. Yo estos muchachos, los digo muchachos porque los conocí cuando eran tenientes, yo era ya mayor, ya hace tiempo me retiré del ejército, son buenos, pero sí veo ahí un asunto que puede ser por lo menos momentáneamente perjudicial, y es que ninguno de ellos ha pasado directamente por cargos de mando a nivel ejército, a nivel jefatura de Estado Mayor Conjunto y demás, y eso siempre tiene que Ojo con tener esa alguna crítica. experiencia. Ojo con esa crítica. Vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos, tema del programa, la nueva cúpula militar. Habla el coronel Velázquez de la falta de experiencia de la nueva cúpula. El coronel creo Pero que en cargos de mando, a nivel... sí. Por eso, falta de experiencia o no. Sí. Pero pues, el caso del nuevo comandante general de las fuerzas militares es un hombre toreado en muchas plazas, que ha estado en los teatros de guerra más difíciles que tiene que enfrentar la Fuerza Militar de Colombia contra las FARC, y vuelvo y repito, con una visión mucho más integral del desafío que tiene el Estado colombiano frente a la guerrilla hoy. Yo confío en esta cúpula, pero vuelvo e insisto, no sacamos con tener magníficos generales si tenemos un pésimo conductor político como Juan Manuel Santos, que tiene un mensaje de ambigüedad. Un día habla de más bala para las FARC y al otro día habla con el marco jurídico para la paz de más impunidad para las FARC. Eso desorienta a los soldados, eso divide a la sociedad colombiana, eso fractura una línea clara que había de confrontación con las FARC, con la expectativa de las FARC que todos queremos, de la paz, que todos queremos que se dé, pero que es simplemente una expectativa que nos está costando demasiado en términos de avances de seguridad. El presidente habla de una nueva cúpula para manejar la paz y el posconflicto. Pues no lo veo claro en ese sentido, pero es que, porque el problema de la conducción del presidente es que no ha sabido otorgarle o darle a las fuerzas militares una causa por la que vean ellos claridad que vale la pena sacrificarse, luchar, en fin, todo lo que se hace. Lo que dice Rafael, esta vez estamos de acuerdo en muchas cosas, es cierto, si un día se le dice dele bala a la FARC y otro día se les dice otra cosa, eso un militar necesita, por su formación desde pequeño, objetivos claros, y objetivos claros con causa clara. De ahí que Navas estaba preocupado con fe en la causa, ¿verdad? Era que él sentía que no había una causa para meterle fe. Entonces, el presidente no ha sabido crearla, y esa causa se puede crear aún buscando la paz. Con una negociación en marcha se puede crear una causa que a las fuerzas militares les dé
fe en que vale la pena luchar por eso. ¿No hay pero no claridad? sabió hacerlo. ¿No hay claridad? No hay claridad estratégica. ¿No vale la pena luchar por la paz? Claro que vale la pena. Puede haber se muchas puede. críticas frente a... Pero es que es la forma como lo están tratando de hacer. Luchar por la paz no es como se está tratando de hacer. Es decir, luchar por la paz diciéndole a la FARC cada rato que están, hay que acabarlas y que ya es el último estertor, es una cosa que si así fuera cierta, pues no hay necesidad de decirla. ¿Pero no es cierta? Es relativo. No, no es cierta, no es cierta. El plan Espada de Honor, del cual el presidente Cacarea y el ministro de la Defensa tan buenos resultados, pues está siendo un fracaso. Y las cifras están en el Ministerio de Defensa. Mire, creo que tengo por acá las cifras. El plan Espada de Honor se plantea, Adolfo, para el 31 de diciembre, lo sabe el coronel, haber reducido las FARC al 50%. Sin embargo, el conteo del Ministerio de Defensa, al cual aludía el presidente Santos en el discurso del 20 de julio en la instalación del Congreso, son los siguientes. Las FARC tienen hoy 7.873 integrantes. Las FARC tenían, cuando se fue Álvaro Uribe, según esos mismos datos, los que yo tengo, 7.979, es decir, casi el mismo número. ¿De dónde ¿Cuál saca ha usted sido? esas cifras? Cifras oficiales del Ministerio de Defensa. ¿Cuál ha sido entonces el resultado del plan Espada de Honor? El resultado del plan Espada de Honor se ve en unas estadísticas que resultan siendo unas estadísticas falsas. El año pasado, por ejemplo, el informe de octubre 2012, señor coronel, del Ministerio de Defensa señalaba que había 2.702 capturas. Y el 4 de noviembre, el director del INPET, en una rueda de prensa, señala que a esa fecha, es decir, último día de octubre, habían ingresado a las cárceles por delitos de rebelión, terrorismo, relacionados con actos y organizaciones de este tipo, 350 individuos. ¿Cómo se explica usted que el Ministerio de Defensa hable de 2.702 capturados y el INPE hable de 350? Porque hay unos problemas de judicialización, porque hay unos problemas de precipitud tal vez en los procedimientos de la fuerza pública, porque también hay capturas que no corresponden no están suficientemente sustentadas o hechas de manera ligera e irresponsable con el afán de dar resultados. Aquí hay un debate grande que hay que dar, y así el presidente Santos lo niegue, la ratificación de que lo que estamos diciendo es cierto en materia de deterioro de seguridad es el cambio de la cúpula, y una segunda cosa, ¿Cuál es? la propuesta de crear el Ministerio de Seguridad. Si la seguridad va tan bien, presidente Santos, ¿para qué propone usted un nuevo Ministerio de Seguridad? Proponer un Ministerio de Seguridad significa reconocer que le quedó grande el tema de la seguridad ciudadana, de seguridad en las calles, en los centros urbanos, en los pueblos, al ministro Pinzón. Al presidente, al doctor Santos, ¿le va bien en materia de seguridad como ministro de Defensa y mal como presidente? Yo creo que al quien le fue bien en materia de seguridad fue el presidente Álvaro Uribe. Pero no es arbitrario porque el ministro de Defensa era el doctor Juan Manuel Santos. El que daba las instrucciones, lideraba y mantenía la moral, que en últimas es lo que señalaba el coronel, esa convicción, esa fe en la causa, la moral de lucha de nuestros soldados, era un liderazgo civil con un mensaje claro que era el de Álvaro Uribe. Uno puede criticar la política de seguridad democrática. Yo creo que hay excesos, creo que hay omisiones, creo que hubo errores, pero lo que hay que reconocer es que la fuerza pública sabía que tenía un líder, tenía moral de combate, tenía convicción y tenía fe en la causa. Eso desapareció con el mensaje ambiguo del presidente Santos. ¿Coincide usted, coronel Velázquez? Lamentablemente sí, en el sentido de que en el presidente Santos no parece haber convicción ni para la paz ni para la guerra. No hay algo... Al presidente Uribe sí, uno podía criticarlo, y yo lo critiqué muchas veces, pero tenía convicción, y uno sabía qué atenerse, pero con Santos, lamentablemente, como que no hay esa convicción, repito, de la importancia de la paz o la guerra. Entonces el problema no es la cúpula. En el fondo no. El problema del presidente Santos. ¿Estamos más cerca de la paz que de la guerra en este momento? Estamos en la guerra, el presidente está pensando en la paz, las FARC están pensando en la guerra, el presidente está pensando en una cúpula para el conflicto, cuando estamos en la guerra, y lo que necesitamos es una cúpula, pero sobre todo un gobernante que entienda que ganar la paz significa ganar la guerra. Frase final, coronel Velázquez. Claridad, que tenga claridad estratégica el presidente y sepa comunicarla y decirle a todo el mundo para dónde es que va, porque es que no es claro para dónde va. Sí, quiere la paz, pero no convence de que la quiera, y sobre todo no ha sabido liderar en el país, que el país se dé cuenta de la importancia de llegar a la paz. Claro, una paz bien hecha, no premiando más de la cuenta a los que no se debe premiar. Ese es el tema, una paz bien hecha. ¿Qué significa una paz bien hecha? Antes de Una paz bien hecha significa con respeto por los derechos de las víctimas, sin impunidad,
sin premiar con elegibilidad, con el derecho a gobernarnos, a la gente que ha cometido los crímenes más atroces en Colombia. Garantías para la FARC cuando dejen las armas y se desmovilicen de manera total y absoluta para que puedan participar en política, pero no premiar a quienes han cometido crímenes atroces, delitos transnacionales, actos de terrorismo, crímenes de lesa humanidad, con la posibilidad de gobernar a Colombia. ¿Usted que no cree que para hacer la paz esta sociedad se necesita tragar unos sapos? No, claro, hay que tragarlos, pero hay que saber liderar al país para que entienda por qué se los traga y que no son que son sapos que no son venenosos, sino que se pueden tragar. Frase final, doctor Rafael Guarín. Frase final, hay que trabajar con todo ahínco para apoyar a las fuerzas militares de Colombia y a la Policía Nacional. Mucha suerte a la nueva cúpula y los colombianos lo que tenemos que cambiar es el rumbo, eligiendo un presidente distinto el próximo año. Frase final, coronel Velázquez. Hace falta la claridad estratégica de para dónde vamos y qué se quiere. Para todos, feliz noche. Nos encontramos en Colmundo Radio de 1 a 2 de la tarde de lunes a viernes y en Teleamiga Internacional los martes de 9 a 9:30 de la noche. Feliz noche.